y sobre los temas internacionales. Es nuestra entrevista de hoy. La posición del presidente de los Estados Unidos frente a la situación de miles de Dreamers se mantiene sujeta a la obtención de recursos para el muro, y justamente de eso le hemos venido hablando aquí a través de varias semanas. Por eso le doy la bienvenida y le doy las gracias por acompañarnos esta mañana a Carlos Manuel López Alvarado, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos Manuel, gracias por acompañarnos esta mañana nuevamente. No, hombre, no te preocupes, muchísimas gracias. Ya lo decías, lo comentábamos mucho, ya hemos hablado justamente de esta posición, este intercambio, este chantaje quizá del presidente Donald Trump sobre el tema de los Dreamers a condición de recursos para el muro. Pero hablabas tú y me decías antes de entrar a la entrevista, hay que hablar de los contextos. Claro que sí. Bueno, de hecho, no tenemos que olvidar, uno, el contexto nacional, dos, contextos internacionales. ¿Por qué hablo de contextos? Porque apenas justamente estaba viendo las BBs, notas informativas acerca de una elección en Rusia, por ejemplo. Punto número 1, elección rusa. Punto número 2, ya llevan varios días que acaba de darse la noticia, pero acerca de la modificación de la Constitución en la República Popular China para que el presidente Xi Jinping se pudiera reelegir indefinidamente. Y punto número 3, que yo creo que también es vital importancia, las elecciones a mitad de término del mandato de Trump. Entonces, toda esta serie de condiciones internacionales dota de manera característica tanto a las elecciones en Estados Unidos como las elecciones en México. Y en ese sentido, Donald Trump está más que desesperado en buscar y en consolidar todas sus promesas de campaña que realizó durante la campaña presidencial, evidentemente. Y en ese sentido, entonces, al momento de quererlas cumplir, pues bueno, no se nos olvide que Donald Trump va a buscar un segundo mandato presidencial. Un segundo mandato presidencial, y no la tiene fácil, como tú dices. Se tiene que centrar quizá en los temas locales, que son estos que son el aplauso fácil, que son el muro, los Dreamers, claro, etcétera, etcétera, porque como tú bien lo dices, el equilibrio de poderes internacionales con la elección, con un Vladimir Putin, un presidente ruso fuerte, digamos, que es el contrapeso actual en los Estados Unidos en materia de política internacional, pero también en materia económica, como lo es China, pone los reflectores en otro lado, y me parece que Donald Trump no tiene muchas alternativas sino centrar nuevamente este discurso racista de odio en los temas locales. Claro, y además, como tú lo comentas, tiene que buscar consolidar su poder a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no se nos olvida que acaba también de destituir, hacer que renuncie Rex Tillerson, que era su secretario, ¿no? Entonces pone a Mike Pompeo, que es más afín a sus ideologías, y pues bueno, también no se nos olvide que se me estaba yendo por ahí otro suceso internacional, este acercamiento que está teniendo con Corea del Norte, ¿no? Entonces, toda esa serie de situaciones que están ocurriendo, pues bueno, es para ponernos a pensar que yo les comentaba alguna vez que me volvieron a invitar, que al final de cuentas es como un bully Donald Trump. No se nos olvide que él, hablando del Tratado de Libre Comercio, hablando del muro, él lo que quiere únicamente es ganar adeptos. Pero vamos a ver hasta dónde puede estirar tanto esa liga, esa cuerda, porque tarde que temprano va a terminar por desesperar al electorado estadounidense y a sus contrapartes canadiense y mexicana. Eso lo tengo por seguro. Lo que nos estás tratando de decir es que, o tratando de leer entre líneas, lo que nos estás diciendo es que la situación bajo este contexto internacional complejo y complicado, pues no va a ser nada fácil para los Dreamers, porque finalmente se va a tener que concentrar nuevamente en ese tipo de temas. Claro, es una moneda de cambio. Es una moneda de cambio que al final de cuentas también se atraviesan por las elecciones en México. Hablamos de que al final de cuentas el próximo presidente tiene que lidiar con una situación. La primera es que tiene que empezar a ver que ya no podemos seguir dependiendo de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene que empezar a construir una base sólida para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos está ocurriendo, que este tratado está simbrando nuestra economía, nuestras finanzas, y yo creo que independientemente a quién llegue, va a ser un reto sumamente grande. Un reto sumamente grande, y también, de este lado, va a obligar a los candidatos, por lo menos aquí en México, a hablar sobre los Dreamers, es decir, los va a poner nuevamente en los reflectores. Claro, y pues estamos viendo cómo se está desarrollando la campaña en México.
México, pues básicamente se habla de 4 figuras hasta el momento, salvo lo que diga el INE, de los otros 2 independientes, pero sin duda va a ser un tema recurrente en las campañas presidenciales, ya que formalmente inician en pocos días, ya estamos a la vuelta de la esquina. Pues algo que hay que agradecerle al presidente Donald Trump es sin duda que puso y sacó de la invisibilidad a todos estos millones, a miles de jóvenes México-estadounidenses o de alguna forma mexicanos sin nacionalidad estadounidense que vieron allá, los sacó de la invisibilidad y los puso en el reflector para bien de los Estados Unidos y para bien de México. Pues habrá que ver cómo lo solucionan los negociadores, porque al final de cuentas va a ser una pieza fundamental los Dreamers, y habremos que recordar que si bien no nos conviene que se desaparezca el Telcán, no nos conviene un mal acuerdo tampoco. Sin duda alguna. Carlos Manuel López Alvarado, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM, gracias por estar esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias. No te preocupes, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, es momento.